también trabaja como un poco la relación de un hijo con su padre y la memoria y cómo de pronto al ser el hijo de esa persona es quien es, ¿no? Y bueno, tiene como ahí toda una historia de fondo muy interesante como de la Guerra Civil Española y de lo que fue el franquismo y un montón de cosas súper chéveres. También hay otra que se llama El juego de las golondrinas, situada es como en la guerra de, ay Dios, en la guerra del Líbano, si no estoy mal. Entonces, digamos que eso ha sido bien chévere. Y, por ejemplo, hay otra que se llama Emilia, que está basada en la vida de una periodista colombiana y que fue publicada por Silueta, si no estoy mal, hace un par de años y me parece súper importante y súper relevante, además que tiene un trabajo de investigación detrás de todas las columnas que escribió esta mujer como durante 30 años. Entonces, bueno, esos son como un poco los referentes y acercamientos. Ahora quiero preguntarles cuál ha sido también su experiencia con los lectores que buscan cómic, que buscan novela gráfica desde nuestra labor como libreros, cómo les ha ido. Mira que yo me divierto un montón con eso, porque pues uno es este género de la novela gráfica y el cómic y demás es algo que me gusta, es algo así como la ciencia ficción, en lo cual también tengo mucha afinidad y me he llevado gratas sorpresas porque estos lectores de novela gráfica, por alguna razón, como que no sé si entre ellos se retan o qué es lo que pasa, pero el saber de cómics, el saber de novelas gráficas, los lleva a tener como un acervo gigante de no solamente de autores, sino de ilustradores. Muchas veces quien escribe una novela gráfica no siempre ilustra. Entonces, eso te lleva como a retroalimentarte siempre e ir buscando nuevas cosas, e ir buscando nuevos referentes, cosas que de pronto no llegan como tan fácil a la librería, pero que ellos que son como tan fanáticos, en un círculo propio, logran conseguir y te logran transmitir la emoción de haber encontrado, no sé, el volumen X de tal cosa en tal formato y haberlo leído y lo tienen ahí. Es como una cuestión también del libro como algo muy significativo. Y la ilustración yo creo que juega un papel muy importante ahí porque le da una estética única a esos libros, a esas novelas gráficas. Entonces ellos como que valoran todo ese trabajo artístico y buscan saber más, buscan saber de dónde vienen las inspiraciones, por ejemplo, novelas gráficas como el caso de 300, que la primera película fue sensacional y pues obviamente que el estilo gráfico que tiene Frank Miller es impresionante, entonces como que todo eso ayuda y pues obviamente hay una comunidad alrededor de eso y sobre todo del cómic de superhéroes, ¿no? Y más con todo este boom de las películas. Entonces, como que ellos integran mucho y ver esos lectores en estos espacios de la librería es bastante interesante y muy curioso, además de que son lectores que no tienen tramas no, sino trabas con el tema del idioma o del lenguaje que se utilizan dentro de la novela gráfica y sobre todo de los temas. La novela gráfica es muy amplia y a veces no sé si los papás como que tienden a minimizar el hecho de verlos como simples cómics de entretenimiento y le restan en serio importancia a cosas muy cruciales como las temáticas de qué está hablando este cómico, cómo lo está mostrando. Así que eso ayuda a que ellos lleguen de forma más rápida a temas un poco más delicados y que en cierta medida implican un poco más de profundidad. Entonces, eso me parece genial. Es un puente a temas que a veces como que se censuran muy rápido y no deberían. Me parece súper chévere esto que dice Edwin como de la banalización del cómic y de la novela gráfica, porque siento que también es algo como histórico, ¿no? Y como que durante mucho tiempo no se le dio la importancia y como el valor que tiene como medio expresivo, pero por debajo de cuerda se siguió alimentando todo ese todos esos géneros
y eso permite como que se hayan explorado muchos temas y que haya llegado muy lejos ahora que sí nos estamos empezando a tomar más en serio la lectura de novela gráfica y cómic, etcétera. En cuanto a esos temas, sí me parece muy importante, digamos, sentirnos muy felices porque los lectores están llegando muy rápido a temas que quizás no tenían alcance tan prontamente. Pero por otro lado, les voy a contar lo que me pasó a mí en la librería hoy, y es que una niña llegó con su papá a preguntar por libros manga y nosotros no tenemos como libros manga como de alguna manera apto para niños. Entonces, el papá dijo que tenía que ser algo para niños porque ella ya había leído muchas cosas como muy fuertes, y entre dos opciones que le ofrecí, pues había una que dentro de la trama tenía un asesinato, y la otra pues no tenía, digamos, como una escena tan fuerte, y la niña dijo que quería el del asesinato. Entonces yo me quedé pensando como, wow, estos temas, pese a que lleguen muy rápido y de alguna manera sí sean buenos, que lleguen tan rápido, es un poco complicado como de padres, de alguna manera decirle a los niños que no pueden leer eso. O sea, no sé, y los mangas, los cómics tratan temas muy fuertes que podrían como afectar el proceso de la lectura. Por un lado, como sí motivar, pero por otro lado, como un poco difícil como padre o como profesor decirle no le hace eso. Pero bueno, pues entiendo que los niños sí puedan llegar mucho más fácil a un libro que tenga poco texto y muchos dibujos. Inclusive nosotros le presentamos como todas las novelas típicas de esa edad y como que ni de fundas, o sea, una hoja llena de palabras era como, no, si, no va a leer eso por nada del mundo. Entonces, pues de acuerdo a eso es como la oferta, siento yo al menos, no es tan amplia para niños, y no es muy fácil distinguir entre adultos y niños en esos temas de cómic, manga y novela gráfica. Y quizás también es por desconocimiento mío, pero como que falta un poco como de llegarle al lector correcto, si es el caso, o de demostrar un poquito más, de crear como diferentes libros para diferentes edades, no sé si se diría lo correctamente hecho, pero bueno, es Mira lo que que yo pienso creo con que respecto a eso. Emilia te hubiera podido servir. eh, no sé si lo ¿O tú tengas, no pero tienes, o no tienes a Lorena Álvarez ahí en todo, No, no. Cielo? o hasta el de Gabo, el de No, el de Gabo se lo mostré, le mostré Gabo, Pero no quería Rulfo, Gabo porque es una Borges. historia como a cuatro tintas. Yo creo que hay que reconocer que los mediadores a veces son un problema para para los primeros lectores. O mm, sea, Emilia, aquí un inciso, Emilia editada por Cohete y no por por Silueta, cohetes, sí. pero sí son muy hermanas esas dos editoriales, entonces a veces uno se confunde. Yo creo que los mediadores juegan en contra muchas veces de la novela gráfica, del cómic en general, porque sentimos que hay temas a los cuales ese primer lector o ese lector de información no debería acceder, y yo ahí me paro en la raya y digo como, o sea, Mafalda habla de la desigualdad social y habla de la dictadura argentina, y así como habla de la dictadura argentina, puede hablar de las dictaduras del resto del continente que hay para repartir. Y en ese sentido, yo siento que sí habría que reconocer que los lectores de novela gráfica, los que ya están más avesados, por un lado, son muy generosos con lo que saben. Y en eso estoy muy cerca de lo que dice Edwin, como que saben cuál es el ilustrador, en qué año lo publicó, qué premio se ganó, bueno, con qué pareja de texto le va mejor, quién es el colorista, bueno, todas estas historias, y a partir de eso también valoran el libro como un artefacto, como un objeto que tiene un precio, cosa que a veces no pasa con un lector de narrativa, que a veces no distingue muy bien como por qué un impedimenta cuesta lo que cuesta o por qué un acantilado cuesta lo que cuesta. Y en ese sentido, ese lector o esa lectora me parece que tiene claridades más importantes en términos como de lo que está comprando. No solo en el discurso, sino en la forma en que se le entrega ese objeto. Digamos que también habría que tener en cuenta que al comienzo del siglo se anunciaba nuevamente la muerte del libro, y era lo ilustrado, lo gráfico, aquello que iba a sobrevivir. Entonces, en ese sentido, pues todas las novelas gráficas y todos los cómics tienen un sentido de sobrevivencia, y siento que en el presente, pues se ha limpiado la imagen del geek, ¿no? Pasamos como del geek tipo el vendedor de historietas de los Simpson, y ahora tenemos como en el presente o más cerca el cuarteto de The Big Bang Theory, ¿no? Y en ese sentido creo que ha cambiado un poco. Sin embargo, hay algo que es difícil de lidiar con una persona que está muy bien formada, y es que quiere
el capítulo 4 de la saga 8 de tal con cual, ¿no? Y entonces a uno no le basta tener todos los otros números si no tiene ese No, frente a y ese. que también los distribuidores no mandan las colecciones completas. Yo creo que desde aquí un mensaje a los distribuidores, porque muchas veces te llega el tomo 3 o el tomo 4, pero no te llegan el uno y el 2 y así, ¿Cierto? con muchos ejemplos. Entonces creo que ese también es un problema. Y eso también es algo que ha llevado precisamente a eso que tú dices, Carlos, que los lectores investiguen y se vuelvan tan curiosos y lleven sus preguntas como hasta el final para averiguar ilustradores, coloristas, bueno, de todo. Igual yo, por lo menos yo siempre, por mi estrategia cuando trabajaba con mucho cómic alrededor, ahora tengo menos, pero cuando estaba en ese local con solo cómic y me preguntaban por ese número X o Y, lo que yo le decía es como tengo el W, pero pues la idea es que complete el abecedario, así que lleves el W, que cuando encontremos el Z, pues se lleva el Z. Pero esto era como intentando vender la idea de llenar el álbum del mundial, que uno nunca lo Claro. llena en el mismo orden en el que están puestas las monas o los jugadores, para ser más correctos. No, y además Es- porque cuando encuentres el 3 ya vendieron el 2 y ya no lo vuelves a Exacto, encontrar. entonces cuando está el 2 hay que comprar el 2. De aquí un mensaje a los lectores. Se compra el 2. Si está el 2 compra el 2. Y cuando llegue el Ya uno pues llegará el uno. Pero yo quiero leer en orden. Mentiras. Pero sí. pues sí, así pasa. Ahorita estaba mencionando a Lorena Álvarez. Ella es la única colombiana que está editada por Astiberri. Y el libro de ella, o el cómic de ella, se llama Luces Nocturnas. Y el otro que sacó hace poquito es el de Icotea. Entonces, para ayudar a Nata ahí con esa duda que tenía, si Ah, lo que es puedes como una conseguir. niña Oye, que muchas tiene como gracias. unos sueños y es como súper Exacto, onírico. es Ah, muy es onírico y muy bello. colorido, es bellísimo. Y a ese se te puede unir el de Hilda, de Bárbara Fiori, que también es bellísimo y tiene serie en Netflix y toda la cosa y podría funcionarte. Búscalo a ver de pronto, pero ahí está, ahí tienes soluciones por una niña de 8 años que quiere seguir Muchas leyendo manga. O si gracias. no, se lo mandas a Edwin Muchas directamente. Le gracias. dices, busque al señor Edwin Sí, y ajá. Directamente, por favor. Mi Ay, tarjeta. pero muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos con cuáles novelas gráficas hacen o sueñan parte de su biblioteca, porque obviamente son bibliotecas en crecimiento y que han surgido como de esta nueva curiosidad y experiencia dentro de los espacios de las librerías. Entonces, ¿cuáles quieren o cuáles tienen en sus bibliotecas? en efecto es un área que va en crecimiento, como también pasa en las librerías. Recordemos que además las novelas gráficas y los cómics estaban fuera de la ley del libro, junto a la pornografía. Entonces tenía impuesto. Ahora ya no, o desde hace un buen tiempo, entonces por eso también se consiguen y por eso llegaron a las librerías. En mi casa está Ella entró por la ventana del baño, que es una novela gráfica inspirada en un cuento de Lemebel. Elefantes en el cuarto, que es de Cindy Elefante, la que tendremos a continuación. Y esta parte me encanta. Estas dos últimas novelas gráficas son parte del catálogo de Cohete Comics y particularmente deseo tres novelas mucho. Phone Home de Alison Becher, la del test sobre las películas que son machistas o no. El Paraíso Perdido de Sexto Piso, que me parece una adaptación impresionante. Y quiero el Rulfo que ilustró Felipe Camargo, con el que tuve el gusto de trabajar y el cual aprendí. Bueno, he aprendido de muchos que saben de cómic, incluido Edwin. Y por supuesto, Carlos Castro, que seguramente escuchará este capítulo y se acordará cuando lo escuche. Yo tengo pocas, pero sustanciosas. Tengo Persepolis en inglés, Mouse, obviamente, Tanta Sangre Vista, Los 11, que no estoy segura si sea o no novela gráfica, ya me dirán. Claro que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pues no sé, yo no sé. Pues sí, también diría que sí, Una, pero también es muy un- un libro ilustrado, no sé. una inspiración directa de Mouse, por no decir otra cosa. Sí, Hasta sí, ahí. claro. Ay, no, es inspiración, es Hasta ahí. inspiración. Y sueño con tener, obviamente, B de Vendetta, si algún día me la quieren regalar. O Black is Besta, Rulfo también, ese es un libro que me parece muy bonito. Y la versión de Seda
de Rebecca Dautrementer y El arte de la guerra. Eso sería maravilloso tenerlos. Mira que a propósito de